Y ese es el gran enemigo a batir, lo tenemos claro. De la existencia del putero, de su ansia de dominio, de ese afán por controlar, sobre todo a la mujer, se lucra un ejército de despreciables que viven de la prostitución y que configuran ese mundo real y oscuro que es la prostitución. Lejos de esas pretty women que intentan vendernos, que eso no es la realidad. La realidad es ese mundo oscuro que también os invito a que veáis a través de lo que cuenta Manuel Lozano en el Proxeneta. Es un gran libro de cabecera para aquellos que creen que hay libertad en la explotación sexual de las mujeres. Yo no tengo ninguna duda de que la mujer que se ve abocada y explotada en su cuerpo, ella no es el problema. Esas mujeres no son un problema. Por lo tanto, sí que tenemos muy claro y pedimos de manera activa a gobiernos, instituciones y a quien tenga el poder de legislar, uno, que nunca se penalice a las mujeres que se ven forzadas a la prostitución, que lejos de eso se desarrollen acciones de prevención social, educativa, sanitaria y laboral, y siempre se adopten medidas siempre que sea posible por el ámbito legislativo que pertoque, a que se adopten medidas alternativas a la prostitución. Por lo tanto, al final es que puedan ejercer, eso sí, el derecho a no ser prostituidas. 2. Pedimos la represión, la persecución y la sanción del proxenetismo en todas y cada una de sus expresiones y facetas, pero de manera contundente, con la ley en la mano y aplicando medidas de penalización gradual. Tan grave sea la falta, tan grave será para ti la sanción. Y no podemos permitir que sigamos viviendo sociedades en las que la prostitución encuentre amparo no solo en el sexo callejero, en los bordeles, en los bares de copas, en los salones de masaje o, lo ya increíble, en pubs de eventos empresariales. Eso ya es, en fin. Bueno, y en Barcelona ya sabéis de qué hablo, en febrero y con la tecnología en la mano, ¿no? Pero también continúan proliferando anuncios en internet, hablaba Luis, y nos ha puesto ejemplos muy claros, o como la prensa generalista sigue ejerciendo de cómplice educativo, pasivo, permitiendo los anuncios muy reiterados de compra de sexo. Finalmente, otra de las cosas, el cuarto punto, es que pedimos la puesta en marcha de un sistema educativo elemental en el que los planes de educación afectiva y sexual no sexista e igualitaria se basen verdaderamente, tengan su fundamento en todos los sistemas educativos de nuestro país y también fuera de aquí. El respeto mutuo por encima de todo a la hora del sexo. Tenemos claro que el hecho de acceder pagando al cuerpo de otra persona equivale a entrar en su propia intimidad. La intimidad de una persona que no siente deseo alguno por estar contigo y que simplemente se ofrece por necesidad, básicamente por eso. Por lo tanto, eso nunca, jamás, por mucho que determinadas postulaciones regulacionistas lo crean, ahí no hay contrato de pago. Un acuerdo, un contrato, un acuerdo mercantil se establece entre partes iguales, entre partes libres, que consienten ambas. En la prostitución, lo sabéis, en una inmensa mayoría de casos, esos actos de libertad no existen, son ilusorios, y la igualdad brilla por su ausencia. No existe ni existirá nunca la plena libertad de decidir qué hacer con tu cuerpo cuando tienes un mercado de la prostitución del que se lucran explotadores, proxenetas, cárteles, mafias, que tratan con mujeres, con niñas, con niños y con cualquiera que tenga por necesidad a que vive. Esa falsa libertad de unas muy pocas personas que deciden ejercer la prostitución y supuestamente realizan un trabajo más y que tienen que ser consideradas como trabajadoras sexuales, choca de frente con la realidad que vivimos. Yo os haría una pregunta, porque claro, hablan de la profesión, de realizar servicios sexuales. Hay que considerar las penetraciones en cadena, día a día, hora tras hora, día tras día, mes a mes, como un trabajo político, de verdad.
sea, vamos a permitir que nuestro Sistema Nacional de Empleo tenga la posibilidad de ofrecerle a las mujeres, que se lo ofrecerá a mujeres, en paro, una profesión como esta. Yo entiendo que el progresismo debe luchar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por construir sociedades iguales y donde no debe haber nunca cabida a que nuestros niños, nuestras niñas puedan aprender que para tu propia satisfacción puedes permitirte el lujo de comprar el cuerpo de otra persona. Y menos aún, permitiría que bajo el amparo legal de cualquier gobierno puedan ser mostradas los cuerpos de mujeres cual mercancía expuesta a disposición del primer macho de turno, como pasa en algunas ciudades de Holanda. Yo entiendo que las leyes por sí solas no cambian las cosas, esto lo sabemos, ni la lucha de un colectivo solamente cambia las cosas. Seremos capaces de cambiar y de volcar estructuras y pensamientos que actualmente están muy seriamente asimilados si somos capaces de llevar a cabo cambios importantes, cambios en educación, invertir como tenemos actualmente la formación en materia de igualdad. Si somos capaces de aplicar acciones preventivas a todos los niveles, si formamos y educamos a las generaciones futuras y se dedicamos desde las instituciones recursos económicos necesarios para ayudar sobre todo a las víctimas de esta lacra. De la misma manera que se consiguió la abolición de la esclavitud, lo cual no significa que ya no existan esclavos y esclavas en el mundo, pero sí existe, de verdad, no hay gobierno en el mundo que a día de hoy se jacte, siendo democrático, de permitir la esclavitud en sus tierras. Creo y estoy convencido que seremos capaces de derribar un sistema prostituidor que no defienda regulaciones extrañas y que desde luego sea capaz de decir que un ser humano no es una mercancía. Y el feminismo está en lucha precisamente diariamente, porque ejemplos de que un ser humano no es una mercancía no solo sucede con la prostitución, sino con aquello que les gusta llamar maternidad, no sé qué, y entre alquiler, eso es lo que hacen, ¿no? Pues es otro trato más de mercancía. Y ahora voy a usar una frase de alguien que no es de feminista precisamente, pero que viene mucho al caso. El poeta Víctor Hugo, hace 200 años, dijo: decimos que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero esto no es cierto. La esclavitud todavía existe, pero ahora se aplica solamente a las mujeres y su nombre es prostitución. 200 años después no tenemos claro aún que esto sigue pasando. Ahora faltan muchas energías unidas, sobre todo en tiempos que vivimos ahora de manumas y manadas, donde los hombres necesitamos de un cambio de actitud firme, decidido y inmediato. Dosis de voluntad política, no solo de los gobiernos, de partidos, sociedades, entidades, empresas, y en especial un cambio de mentalidad social. Un cambio de mentalidad que pasa por el empeño de erradicar la prostitución, de llegar a conseguir sociedades de verdad iguales, y que pasa sobre todo porque los hombres estamos, no solo aquí sino afuera, tengamos claro que seremos plenamente libres si acabamos con fenómenos y lacras como aquellos que someten a las mujeres. Gracias. Estamos conectando en Skype, pero si alguien quiere hacer una pregunta menos al respecto, ¿no? Así pasas, por favor. Sí, bueno, me gustaría hacer un par de... Acércate. Acércate.
Bueno, me gustaría hacer un par de matizaciones. Una de las cosas que habéis comentado, Luis comentaba que hablaba de satisfacer deseos sexuales irreprimibles. Una de las cosas que leí en el Tutero Español que me chocó bastante y me decía muy impactada sobre este tema. Los puteros esperan a tener dinero y encontrar el momento apropiado, por lo tanto no son deseos sexuales irreprimibles. Esperan a encontrar el momento, pueden esperar, no es un impulso que no puedan reprimir. Y también me gustaría, a Carlos Tílez podría ampliar la reflexión sobre que las mujeres líderes de opinión tienen una mayor responsabilidad, su palabra es de mayor impacto. Bajo mi punto de vista, yo creo que los hombres, especialmente los puteros, no reconocen a las mujeres líderes de opinión en medios de comunicación como interlocutoras válidas. Son los hombres los que normalizan la prostitución y los que tienen este discurso normalizador y impacta en los consumidores de prostitución. Entonces, no veo ahí cómo las mujeres líderes de opinión o con representación en medios de comunicación puedan tener un mayor impacto que los hombres, teniendo en cuenta que los puteros no hablan como interlocutores válidos. Sí, respecto al tema del hombre, de puteros, de la condición masculina del hombre y tal, ¿está ya queréis que vayamos? ¿Nuria? No, si puedes contestar, sí. Sí, y luego nos saludamos. No me refería tanto en mi explicación al papel criticable que estas líderes de opinión tienen respecto a la cuestión de la prostitución en concreto, o del concepto de putero en concreto. Habría que mirarlo, pero en todo caso no me refería a ellos. Efectivamente estoy contigo de que quien perpetúa y quien de alguna forma enquista ese concepto y no lo cuestiona es el líder de opinión masculino, poderoso y que tiene desde su atalaya mediática la posibilidad de hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no me refería a eso, me refería a lo siguiente, verás. Y vuelvo al tema referencial que os he comentado antes del crimen de la Guardia Urbana. Un señor fallece, quemado, asesinado, y hay dos personas detenidas. La novia de él, también agente de la Guardia Urbana, y el examante de ella, el anterior novio de ella, también agente de la Guardia Urbana. Dice el fiscal que los dos se conjuraron para que muriese Pedro, el guardia que murió, y poder tener vía libre y retomar la relación que dejaron. Esa es la teoría de la Guardia del juicio. Mira, el fiscal le preguntó a una reclusa de la cárcel, compañera de celda o de galería de la Guardia Urbana, en este juicio hace 15 días, le preguntó a una testigo, una de las preguntas, de las 30 preguntas que le hizo el fiscal es: oiga señorita, usted fue compañera de la señora Peral, Rosa Peral es el nombre de la Guardia Urbana, de la agente de la Guardia Urbana imputado. ¿Usted coincidió en la celda o en la galería? Sí, sí, yo coincidí con ella. Muy bien, ¿mantuvo usted relaciones lésbicas con ella? Y pensé que había escuchado una normalidad o que sabía, pero no. Al cabo de un rato llega una testigo, otra reclusa que va a dar información al tribunal para que aclare los hechos que están suyo, dice, y entre las 37 preguntas el fiscal le pregunta: señorita tal, veo que usted ha hecho declaraciones muy positivas en relación a la conducta de esta reclusa, ¿no? Sí. ¿Ha mantenido usted relaciones lésbicas sexuales con ella? Pues no. Podría haber dicho que sí. Podría haber dicho que lo deseó, podría haber dicho que no, y como fue que no, pues dijo que no. Al otro acusado, a los testigos que declararon, los testigos varones que declararon por el otro acusado, el fiscal en ningún momento les preguntó: oiga señor, ¿esto que usted está respondiendo en el sentido blanco o en el sentido negro es porque usted mantuvo relaciones homosexuales con el acusado? Sin embargo, sí que se hace de ella. Y alguna gurú mediática, televisiva muy importante y con una capacidad de impacto de la hostia, esto lo recogió como un dato noticioso. En vez de cuestionar que en el aparato público de la justicia se esté malmetiendo la imagen de una reclusa sometida a la justicia, si lo ha hecho, pero vale, ya lo he dicho antes,
no soy el manager de nadie, y mucho menos una persona que está en prisión. No soy el manager de nadie. Pero flaco favor se está haciendo a la mujer cuando la propia mujer perpetúa un discurso incuestionado respecto a aquel que está ridiculizando y manteniendo el concepto de la mujer. No sé si me explico, sé que es un poco atravesado, pero no sé si me puedo decir. ¿A cuento de qué importancia tiene la sexualidad? ¿Por qué es guapa? ¿Por qué es joven? ¿Porque tuvo 30 novios? Porque visto nos vamos hoy a una discoteca y digamos con 10 chicas somos unos campeones y vas tú con tu amiga a una discoteca y digas con 10 chicos y eres una fiesta. ¿Es esto el clima en el que nos movemos? Y a partir de que Rosa Peral es más acusable o acusada que el otro, que no lo sé, pero si lo sé, si sé algo, es que no es porque sea guapa o haya tenido 35 novios y no tiene ningún derecho a preguntarle a una testigo si mantuvo o no relaciones sexuales con ella. ¿Y qué más da? Y si lo preguntamos, ¿por qué no se lo preguntas al testigo varón en nombre del acusado varón? Oiga, ¿no será que usted declara así porque usted y Juanito, en este caso Albert López, se fueron a la cama? No lo preguntamos. Eso es lo que yo cuestiono. Eso yo lo cuestiono, yo lo he denunciado en mis artículos, pero denuncio que aquellas mujeres que tienen más altavoz para denunciarlo, no lo hagan. Eso es lo que quería referir. No a la cuestión de los títulos, insisto que es un tema que no estoy a mismo disposición de denunciar. No digo que tenga que ver, pero a mí me duele profundamente que se diga por parte de estas líderes de opinión mujeres, hombre, con tantos novios, es lo que digo, que eso si lo dijera un hombre me parecería despreciable y a mí, estamos de acuerdo tú y yo, a mí aún me parece algo más grave que Ana Rosa Quintana haga estos comentarios. Aún me parece mucho más grave. Pero como ves, tengo puntos de vista diferentes. A mí me parece mucho más grave y está igual de su razón. Bueno, rápido, tenemos a Jorge esperando. Mira, en pocos minutos de intervención no puedes dar respuesta absolutamente a todo. Evidentemente que el putero simplemente no se mueve por una necesidad exclusivamente en un momento determinado. Pero el problema es que los hombres llevamos 200 años amparando la prostitución con diferentes argumentos. Hemos llegado a pensar y a decirle a sociedades enteras que los hombres, cuando crecíamos y para hacernos adultos, teníamos que comprar cuerpos de mujeres para aprender. Fíjate qué argumento. Pues ese argumento ha tenido peso durante mucho tiempo. Yo he usado un elemento, como podríamos decir muchos más, pero al final lo que queda es que sigue siendo el hombre el que vive de la prostitución, lo perpetúa, y la mujer la que debe ser sometida a esos controles, a ese abuso y a esa autoridad del hombre. Así es, y así debemos hacer que no se haya que romper este tiempo. Vale, ahora vamos a pasar a... Hola a todos, ¿me escucháis? Empiezo. Bueno, hola a todas y a todos. Me llamo Jorge y tengo que haceros una confesión. Yo era regulacionista. Lo era, pero no por convicciones ni principios morales, sino por ya ninguna ignorancia. Juzgándolo ahora con perspectiva, me doy cuenta de que el regulacionismo, o al menos el mío, se sostenía en un sentido común muy primario que precisamente por su sencillez resulta difícil de desentrañar. La frase
No hay razón por la que una persona, haciendo uso de su libertad, no pueda intercambiar sexo por dinero. Es difícilmente rebatible. ¿Cómo podemos estar contra esta afirmación? El único motivo que yo podía encontrar era que, sin duda alguna, los seguidores del abolicionismo tenían prejuicios morales contra el sexo y debían de ser personas ancladas con una moralidad muy conservadora. El sentido común suele ser una expresión aparentemente neutral o natural de una realidad ideológica que queda oculta. ¿Qué era aquí lo que se ocultaba? Evidentemente el concepto de libertad individual que se daba por hecho. Pero ¿cómo se puede hablar de una decisión enteramente libre dentro del patriarcado? ¿Cómo se puede hablar de decisiones libres en un sistema económico que precariza el trabajo femenino y donde el porcentaje mayor de personas pobres lo ocupan mujeres? En fin, no es mi intención reflexionar hoy aquí sobre el espinoso tema de la agencia, sobre si es posible y en qué condiciones podemos hablar de decisiones auténticamente libres. Incluso si acaso si esta expresión tiene sentido en este sistema. Lo único que quiero explicar es que en mi caso, mi posición cambió radicalmente cuando comprendí esa premisa previa que sostenía mi sentido común, es decir, la expresión libre, era imposible. Por supuesto, estoy seguro de que yo por mí mismo no hubiese llegado a esta conclusión. Fueron las lecturas las que me guiaron en la salida de las tinieblas de la ignorancia. Y por destacar una entre muchas, para mí fue muy importante el libro de Ana de Miguel, Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Por eso creo que jornadas como estas y todo el trabajo que desenvolvéis día a día, todo lo que escribís, son cosas muy necesarias, porque el sentido común neoliberal que sostiene la explotación no necesita de explicarse y se extiende de un modo tan natural que la única manera de combatirlo es perseverar en este intento permanente de desvelar lo que se nos presenta siempre como invisible. Una vez que ya había acabado mi conversión, lo que me llamó mucho la atención es que el debate se movía sobre todo en términos moralistas y de reproche. Pero sobre todo, lo que me pareció más extraordinario fue que tras décadas de enfrentamientos, yo, no sé si existe, pero yo no fui capaz de encontrar ninguna propuesta seria y metódica de cómo tendría que hacerse esa regularización que los partidarios defienden. En su lugar, yo lo que encontraba eran vaguedades, buenos deseos y sobre todo acusaciones e improperios. Desde mi punto de vista, algunos de los interrogantes que se plantean con respecto al panorama que abriría una regularización de la prostitución son tan inquietantes que bien merecerían algún esfuerzo intelectual más allá del insulto. En su lugar, el regulacionismo ignora una y otra vez estos recelos que se plantean y se comporta como un gruñón aprendiz de brujo que juega irresponsablemente con fuerzas terribles a las que es incapaz de controlar. En mi intervención, pues, pretendo esbozar apenas unas pocas de las consecuencias que la consideración de la prostitución como un oficio podría traer aparejadas para el resto de las mujeres, con la esperanza de que otras personas más expertas, más inteligentes y más rigurosas que yo puedan hacer un estudio más detallado. Empezamos entonces. El artículo 42.1 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad dice textualmente: las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos al menos el 2% sean trabajadores con discapacidad. Una regularización de la prostitución llevaría a que los dueños de los cada vez más numerosos macroburdeles que ocupan cientos de prostitutas, como por ejemplo el de la Junquera que tenéis ahí cerca, tuviesen que incluir entre ellas a cierto número de personas con discapacidad, pero quizá no les pareciese tan mal negocio. Un proxeneta podría recibir hasta 6.000 euros al año en bonificaciones a la seguridad social por contratar prostitutas con discapacidad cerebral superior al 33%, o una deducción de 6.000 euros en la rebaja del impuesto de sociedades por cada discapacitada que aumentase su plantilla de prostitutas, o, entre otras unidades similares, 4.100 euros al año para personas con enfermedad mental. Si el trabajo sexual es un oficio regulado como cualquier otro, como les gusta decir, como otro cualquiera, esto desde luego permitiría que las personas, por ejemplo, con parálisis cerebral, pudiesen legítimamente trabajar en él salvo sentencia incapacitante en firme. Negarles ese derecho sería una flagrante discriminación laboral. En un país como España,
que somete a este colectivo al más obsceno abandono, ¿sería de extrañar que la prostitución fuese una posible vía de salida para familias desesperadas? Conociendo la idiosincrasia de los puteros, ¿no podríamos pronosticar una fuerte demanda de esta novedad? Podemos imaginarnos perfectamente que las distintas formas de capacidad se sumarían al reclamo de la oferta que hoy conforma negras, asiáticas, rusas, etc. Por supuesto, los burdeles tendrían derecho al resto de ayudas que se ofrecen a las pymes. En lo que no deja de ser una ironía bastante siniestra, los proxenetas podrían obtener jugosas subvenciones por contratar como prostitutas a víctimas de exclusión social o violencia machista. Los artículos 188 y 189 del Código Penal, que castigan a la inducción, a la prostitución o a la pornografía de las personas menores de edad o con discapacidad de especial protección, lógicamente tendrían que ser derogados. Cabría pensar también en derogar la regulación del artículo 186 contra el acoso sexual, porque una vez establecido que la prostitución es un oficio, ¿no podría considerarse el acoso sexual en el trabajo un ofrecimiento de horas extraordinarias? ¿No sería legítimo que los empleadores pudiesen proponer a cualquier empleada una extensión de las funciones de su puesto de trabajo? Pues no veo por qué no. El acoso sexual podría adoptar la forma de una ampliación del contrato laboral. ¿Y qué problema habría en ofrecer ese trabajo como otro cualquiera, a cualquier mujer, en cualquier lugar y en cualquier momento? Es una oferta de empleo, claro. Quienes defienden la legalización auguran un empoderamiento de las prostitutas y la desaparición del estigma. No veo cómo podría producirse tal prodigio. Más bien, creo que podría pronosticarse un desempoderamiento colectivo al convertirse a toda mujer en un posible prostituta y, de paso, producirse una critificación del trabajo femenino. ¿Por qué digo esto? Porque al cabo, ¿qué es un trabajo? ¿Qué es un oficio? Es una suma de destrezas que se le supone o se le exige al trabajador. Por ejemplo, el oficio de auxiliar administrativo supone saber escribir a máquina, quizá algunos rudimentos de informática, manejar algunos programas o el conocimiento de idiomas. Podrían exigir también el carnet de conducir, disposición a viajar o contabilidad. Un trabajo es una suma, un oficio es una suma de esos conocimientos o habilidades. Si aceptamos que el trabajo sexual es un trabajo como otro cualquiera, esto implica que todas las destrezas o aptitudes sexuales que se desarrollan en él, esto es, masajes, sexo oral, sexo anal, adquieren también la cualidad de destrezas laborales separadamente. ¿Qué impediría entonces que puedan exigirse en una oferta de empleo? No hace mucho nos escandalizábamos por un anuncio de un bar en La Coruña en el que se pedían como requisitos para un puesto de camarera ser, comillas, un guapa y un poco puta. En una legislación que considere el trabajo sexual un oficio, ¿qué habría que reprochar? ¿No podrían demandar los empleadores currículums con las destrezas de un poco putas? O incluso putas completas. Las mujeres ocupan la mayoría del trabajo precario y en el que se exige menor capacitación. ¿En qué iba a mejorar su condición si ser puta pudiese ser un valor curricular igual que saber de Excel o conocer idiomas? No hace falta tener mucha fantasía para imaginar las ofertas de empleo que podrían florecer. El sueño masculino de las porrochachas cumplido al fin. Tampoco hace falta ser economista para darse cuenta de que una vez que se pudiese pedir ser puta para ejercer, por ejemplo, de limpiadora o cuidadora de ancianos, las retribuciones salariales de las trabajadoras no putas disminuirían en buena lógica. En ese mundo posible, es verdad que desaparecería el estigma, pero solo porque su extensión a la totalidad haría que ya no hubiese mujeres desestigmatizadas. Siguiendo con esto, habría que derogar también toda regulación contra publicidad sexista. Sería contradictorio denunciar anuncios de limpiamuebles por reproducir estereotipos de género y al mismo tiempo permitir la publicidad de la prostitución legalizada. Y si se autorizase la publicidad sexista de prostíbulos, ¿a qué escandalizarse por los anuncios de Colonia? Aquella polémica sobre las azafatas de la Fórmula 1 quedaría por fin resuelta. O sea, que una mujer puede emplearse como prostituta legalmente, pero no puede posar sosteniendo un paraguas o dar besos en un podio a un deportista. En algunas ciudades, asociaciones de padres se quejan de que los alrededores de los centros educativos de sus hijos están infestados de folletos de publicidad sexual.
Esto es un ladrillo más en la hipersexualización de la infancia y el exceso temprano al porno. No hace mucho, un grupo de adolescentes contaba sus experiencias con el sexo en la televisión, que creo que eran Salvados. Las chicas denunciaban que los chicos se comportaban con ellas de un modo muy agresivo, que bordeaba casi la violación, y encontraban la causa en el aprendizaje sexual a partir del porno. Imaginemos ahora lo que produciría un mercado capitalista abierto para el uso, consumo y disfrute del cuerpo de las mujeres. Habrá quien diga que, bueno, esto podría limitarse o prohibirse. La publicidad sexual, igual que se limita o se prohíbe, la del alcohol, la del tabaco o la del juego. Pero entonces sería reconocer que esto no es un trabajo como otro cualquiera, porque esto parece contradictorio con la idea regulacionista de que al regularizarlo se termina con el estigma. Si es malo de veces la publicidad, entonces, ¿cómo se elimina el estigma aquí? ¿En qué quedamos? ¿Es bueno o es malo? Volviendo al Código Penal, perdón. El artículo 177 bis pena la trata de seres humanos, cuando la finalidad es la explotación sexual o la pornografía. Pero, ¿podemos hablar de explotación sexual cuando se trata de realizar un trabajo legal como otro cualquiera? Las redes de trata deberían, en buena lógica, dejar de perseguirse. De todos modos, quizás sí se podría reducir la trata, porque ¿para qué hacerlo ilegalmente si cambia la importación legal de mujeres? La Asociación de Burdeles podría solicitar que se incluyesen las negras venezolanas o asiáticas en el catálogo de empleos, subsidio y cobertura que publica el Servicio Público de Empleo cada año. También podrían acogerse con facilidad a los visados que se dan para los trabajos de temporada, en el equivalente putero de la vendimia. Como la ley permite que la temporada se alargue hasta 9 meses, es un modo sencillo de adaptar la oferta a las variaciones estacionales o a los grandes eventos. Podemos imaginarles camiones, autobuses, un tráfico incesante descargando nigerianas, sudanesas, sirias huyendo de la guerra o víctimas de la violencia y la desolación de todo el planeta. Cada una con su contrato mínimo de media jornada, con sus autorizaciones paternas para trabajar con 16 años y cargando igualmente con una deuda impagable por el traslado y la comisión a la ETT. Para satisfacer la demanda de los europeos. ¡Qué hermosa estampa esta! Y los proxenetas, en realidad, estarían haciendo la misma labor que los negreros del siglo XVII, solo que, ayudados por la infinita variedad de cláusulas abusivas que ofrecen los contratos laborales, escritos además en otro idioma y dirigidos a personas sin formación jurídica. Y como los negreros del siglo XVII, no estarían cometiendo ninguna ilegalidad. El artículo 187 del Código Penal considera que existe explotación sexual cuando se exigen condiciones para su ejercicio, comillas, gravosas, desproporcionadas o abusivas. Cierro. ¿Cuánto de abusivas o gravosas? ¿Valen las que ampara la legislación laboral española para cualquier trabajo sin cualificación? ¿El salario mínimo de 23 euros al día por 48 horas semanales son gravosos? ¿Es abusivo? ¿Los contratos de práctica sin sueldo son gravosos? ¿Y quién iba a vigilar que no se firmasen contratos a media jornada y se trabajasen jornadas completas o que no se pagasen las horas extras? La misma Inspección de Trabajo que permitió el año pasado que casi 3 millones de horas no se pagasen en nuestro país, la misma que convierte en una selva de explotación el trabajo precario. Hay que decirlo sin tapujos. Es ingenuo pensar que el capitalismo iba a ofrecer condiciones laborales más decentes que el lumpen. Más bien, podríamos suponer lo contrario, que nuevas formas salvajes de explotación se abrirían. Un proxeneta que tuviese en nómina a sus prostitutas no tendría el mayor interés en que trabajasen a destajo, transformando la cultura de los burdeles para su aprovechamiento como factoría fordista, como ocurre ya en lugares donde la prostitución está legalizada, como en Alemania. Cabría esperar ofertas de saldo del tipo una puta por cada consumición o tarifa plana de putas, que les procurase una subocupación completa del local con colas kilométricas y mujeres trabajando hasta la extenuación por su nómina. En fin, las situaciones a considerar son inacabables y requerirían de un espacio de un estudio más amplio. Esta contribución, muy modesta,
solo trata de llamar la atención sobre algunas de las consecuencias posibles y difícilmente calculables de abrir la puerta a la lógica del mercado capitalista en el cuerpo femenino. Este mercado podría amplificar, extender y normalizar cosas que hoy juzgaríamos como intolerables. Las personas que defienden la regularización aducen que nadie querría llegar a tales límites, pero la cuestión no es si nos buscan más o menos esos límites, sino cómo frenar al capitalismo una vez lanzado al galope para colonizar un nuevo y goloso espacio de negocio. La cuestión es por qué la Constitución iba a estar a salvo del destino de salvaje precariedad que amenaza a todo el trabajo asalariado. O lo que es lo mismo, si franquear las puertas al capital no sería quizá como dejar entrar voluntariamente al vampiro. En mi opinión, el debate sobre la legalización de la prostitución pasa muy por encima de los aspectos legales y prácticos que ésta traería consigo. Se aducen mejoras en las condiciones sanitarias y laborales y la desaparición del estigma, pero jamás se explica cómo se llegaría a esa fantasía, ni se contestan algunas cuestiones que sin duda se plantearían, como por ejemplo, ¿podría la prostitución asociarse a otras formas de ocio, monterías de putas, encierros en las fiestas patronales? ¿Cómo podría la ley impedir los concursos sexistas de las discotecas si en el local de al lado se alquilan mujeres? ¿Las empresas podrían pagar parte del sueldo de sus trabajadores en tickets de putas como hoy en tickets restaurante? ¿Gratificaciones sexuales navideñas? ¿Las prostitutas estarían obligadas a emitir factura? ¿Qué tendría de deshonesto el escándalo de los trabajadores de las ONG en Haití que pagaban con comida servicios sexuales? ¿No es acaso una transacción legítima como otra cualquiera? En la misma lógica de la Constitución, ¿podrían surgir nuevos oficios para el uso de los cuerpos? Sacos de boxeo vivientes para relax de ejecutivos, lanzamientos de nado, granjas de parturientas. ¿Se puede vender el pelo humano? Hace no mucho asistimos, escandalizados, a aquella escena de un indigente, creo que era en Benidorm, al que unos alcohólicos, unos borrachos de una despedida soltero, le ofrecieron 200 euros por tatuarle el nombre en el cara. ¿Qué pasa? ¿Este indigente no tiene también derecho a disponer de su cuerpo como quiera? ¿No fue libre para vender su rostro para que unos alcohólicos le tatuasen su nombre? ¿No puede esto también convertirse en una espía de negocio para las despedidas del soltero? ¿O solo sirve para follarse a mujeres? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No tienen derecho estos indigentes a disponer de su piel? No lo hacen libremente. ¿Habría rebajas de enero? ¿Descuentos de africanas en el Black Friday? ¿Curteles de tarde para adolescentes? ¿Y la semana fantástica de las hermanas? ¿Por qué no? En fin, termino aquí. He dibujado un panorama un poco tenebroso, pero quiero salir con una buena noticia. Yo soy un ejemplo de viviente y del regulacionismo se sabe.